para que nos oriente el tema que se va a tratar hoy día y la experiencia de nuestro ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillermo Morales. A continuación, vamos a comenzar con el webinar de hoy titulado Aplicación del estándar API 53, arreglo de BOP y prueba de equipamiento de control de pozos. Sin antes decirles quiénes somos. Somos Contratistas, ofrecemos los servicios de ingeniería, gestión de proyectos, gestión e integridad de activos, y dichos servicios los englobamos en soluciones en capacitación. Estas soluciones en capacitaciones lo damos en cursos presenciales y virtuales. Y estos cursos presenciales y virtuales lo pueden encontrar en nuestro catálogo o en nuestra página web. Están clasificados en gestión de riesgos y seguridad, gestión e integridad de activos y gestión de cumplimiento. Asimismo, contamos con instructores nacionales e internacionales. Y en esta oportunidad el webinar estará a cargo del ingeniero Roberto Bermúdez Sánchez, quien es el ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Ingeniería, máster en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios EUDE España, quien cuenta con con más de 25 años de experiencia profesional en la industria petrolera, en operación onshore y offshore, desempeñándose en diferentes países como Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela y México, tanto en operaciones e ingeniería de perforación de pozos y completación. Asimismo, trabajó en diferentes compañías internacionales entre operadores y de servicio, tales como Schlumberg, YPF, Repsol, CNPC, ENI y Pan American. Asimismo, también se desempeña como catedrático en la Universidad ITBA de Buenos Aires, Argentina. Ingeniero Bermúdez, buenas noches. Le doy el pase para que inicie el webinar de hoy. Gracias, María Paz. Buenas noches. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre el estándar API 53, una parte del estándar, no es el estándar completo, en el cual vamos a hablar las aplicaciones que le vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí como objetivo vamos a mirar sobre los requisitos mínimos que debe cumplir un sistema de BOP para equipos de torre. Sabemos la importancia de este equipo que muchas veces uno lo ve ahí, un tremendo fierro que nadie lo utiliza, y inclusive he escuchado en algunos momentos decirle, bueno, pero si está ahí y no lo necesitamos, es un pozo que no es urgente, no lo pongamos, o quitemos una RAM, ¿por qué tan grande? ¿Por qué tan pesado? ¿Por qué tanto tiempo en montarlo? Y le quitamos la importancia que debe tener, ¿no? Después también vamos a hablar sobre las pruebas que deben cumplir este equipamiento, porque si bien está ahí, pero debemos asegurarnos que el día que lo necesitemos debe funcionar correctamente. Entonces, continuemos. Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy es, ya dijimos, el alcance del webinar. Vamos a hablar sobre el stack de BOP, algunos equipamientos auxiliares que también necesitamos cuando tengamos que tener un descontrol de pozo o una prueba del equipamiento, y los valores o rangos de presión y funcionamiento que debe tener este equipo para asegurar que está funcionando correctamente. Vamos a empezar con este videito, activarlo por favor, María Paz. Muchos deben haber escuchado de esta zona, ¿no? De lo que sucedió aquí, de Macondo, Deepwater, inclusive hay hasta una película sobre esto, ¿no? April 20th, 2010. 11 workers died and 17 were seriously injured by an explosion on the Deepwater Horizon, an offshore drilling rig located approximately 50 miles off the coast of Louisiana.
The rig burned for 2 days, eventually sinking and triggering the largest oil spill in U.S. history, as oil and gas spewed up from the sea floor. The Deepwater Horizon had been drilling an oil well in 5,000 feet of water in an area of the Gulf of Mexico known as the Macondo Prospect. In 2010, the CSB launched an investigation to examine the technical, organizational, and regulatory factors that contributed to the accident. During the investigation, the CSB made new findings about why a key piece of safety equipment, the Deepwater Horizon's blowout preventer, failed to seal the well during the emergency. These new findings help explain why the accident was so devastating, and the CSB cautioned that other blowout preventers currently in use could fail in similar ways. Paremos ahí, María Paz, por favor. Drilling an offshore well in Bueno, como ven, lo que nos dice este video es este problema que sucedió en Macondo en el año 2010. Cambió mucho la forma de mirar y el sistema de control de los pozos. Antes el API, este 53, era una recomendación práctica. O sea, que recomendaba qué se podía hacer. Después de este evento, la gente de API se volvió a reunir y esta recomendación práctica empezó a ser ahora un estándar. Es decir, donde ya nos obliga a qué cosas debemos hacer. Ya no son recomendaciones, sino obligaciones. Cambió este API, ¿no? Entonces, uno de los puntos que lo menciona ahí el video, lo que falló fue el blowout preventer, la BOP. No cerró en el momento que se necesitaba que cierre. ¿Qué pasó? Hay muchas teorías, pero lo real es que no funcionó. A lo mejor no hicieron una prueba correcta, los elementos no eran los adecuados o no tenían la presión adecuada para cerrar sobre el tubular que estaba dentro del pozo. Bueno, son muchas teorías que pudo haber pasado, pero si ven la explosión que aparece, ¿no? Es terrible, sobre todo en offshore, donde las personas no tienen a dónde ir. Hubieron muchos muertos, mucha área contaminada, mucha vida marina que se perdió por este evento, ¿no? Entonces, fue algo muy importante y muy catastrófico para la empresa BP, que era la dueña de esa área. Entonces, continuemos. De ahí la importancia de esto, ¿no? Entonces, lo que decía, lo que vamos a hablar hoy va a tomar referencia lo que nos dice este estándar 53. No nos vamos a salir de ahí, no es mi opinión o mi experiencia de lo que vi, sino cómo el estándar lo manifiesta, qué cosas debemos cumplir mínimamente, ¿no? Y esto todo está, para este webinar solo vamos a centrarnos en lo que es operaciones onshore. Lo que no cubre, como decía, son los sistemas de BOP para alta presión, alta temperatura. No vamos a hablar sobre BOP con sistemas de VD o MPD. Y tampoco vamos a mencionar equipos de pooling, que es algo más específico cuando se hacen este tipo de trabajo, ¿no? Equipos de pooling son equipos de por ahí de lo que es nada más sacar y bajar varillas, ¿no? Para cambio de bomba en equipos con A y B, ¿no? No vamos a mencionar esto. Bueno, el término BOP es Blowout Preventer. Aquí podemos ver algunas de las partes importantes que tiene un blowout. Tiene los RAM, el anular. Después tenemos también las válvulas, una línea que es hacia el lado izquierdo, que es la línea de key line, y hacia el lado derecho la línea de choke line, ¿no? Son ambas líneas que deben siempre estar presentes en el pozo. Continuemos. Aquí, como para ir definiendo los términos, vamos a ir haciendo clic ahí, por favor, María Paz. Todo lo que es en sí el conjunto del BOP, uno más, ese es el llamado BOP Equipment. Lo que está marcado ahí ahora con esta marca de color verde es lo que vamos a llamar el BOP Control Equipment, es decir, toda la parte de control, que es donde con este equipamiento controlamos el funcionamiento de la BOP. Continuemos.
Este es un esquemita de cómo montamos todo el sistema de BOP, ¿no? Ahora, cuando ya incluimos la BOP junto con el choke line, key line y el choke manifold, que es en la parte derecha, ese es el BOP stack. Deme un clic más, por favor. Ese es el llamado BOP stack. Es decir, le estoy mencionando esto como para que vayamos definiendo los términos correctos de cómo, cuando decimos BOP equipment, no estamos refiriendo solamente a la BOP. Al stack ya estamos incluyendo el choke manifold. Continuemos una más. La unión del BOP stack con el BOP control system, a todo esto lo llamamos el BOP system. Dale una más. Y todo el conjunto que conforma todo este sistema, incluidos separadores, y todo eso es lo que vendría a ser, dale una más, por favor. Dos más, en realidad. Vendría a ser todo lo que es el equipamiento de well control, ¿no? Todo esto vendría a ser el equipamiento de well control. ¿Continuamos? Vamos a hablar sobre el stack de BOP. Cómo está compuesto, ¿no? O qué no nos permite hacer. Continuamos. Siguiente. ¿Qué permite el stack de BOP, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos. Nos dice que podemos cerrar y sellar sobre los drill pipe, tubing, casing o liners. Esto es muy importante porque muchas veces tenemos los RAM, que es del diámetro de la tubería, y a veces por ahorrar tiempo, cuando empezamos a bajar casing, si es de otro diámetro, no lo cambiamos. Digo, no, ya para qué, si durante la perforación, no. Debe ser capaz de cubrir, si es que no tenemos una del diámetro del casing, nos toca parar, abrir el RAM, hacer el cambio de los RAM de drill pipe, del diámetro del drill pipe por el diámetro del casing que se va a bajar. Entonces eso es muy importante. Continuemos. Después, en caso que no haya herramienta, es decir, que el pozo esté sin la tubería, le hemos sacado por, no sé, el cambio de VHA, por un viaje redondo, algo que ya hemos hecho, y el pozo no tiene tubería, tiene que ser capaz también de sellar esto, es decir, que debe haber un RAM que se le llama un RAM ciego, que cierra completamente el pozo en caso de necesidad. Continuemos. Si en caso sea necesario y tenemos que cortar el drill pipe, también tiene que ser capaz la BOP de cortar. Para eso debemos saber qué drill pipe se va a utilizar en el pozo, de qué especificación, de qué grado, de qué peso, y las cuchillas de este RAM debe ser capaz de poder cortarlo. ¿Continuar? Después también debemos poder circular a través del stack de BOP hacia el choke manifold. ¿Por qué es importante? Porque parece que uno lo menciona y dice, no, sí es evidente, pero a veces estos elementos los colocamos tan abajo o tan arriba que cerramos el pozo y resulta que las válvulas quedaron arriba de donde cerramos. Entonces no sirve de nada porque el pozo está cerrado. Es decir, vamos a suponer que debajo de las válvulas que ven ahí en este dibujito, yo pongo el RAM ciego. Si yo cierro el RAM ciego, las válvulas de arriba están de adorno, no me va a servir, no lo puedo utilizar, ¿no? Porque cerré completamente el pozo. Entonces, es importante que debemos dejar o estar configurado de tal forma de que estas válvulas sirvan para circular el pozo. Continuemos. Después también bombear por el key line hacia el pozo y circular el pozo por el choke line. O sea, por un lado, inyecto fluido en caso de necesidad y por el otro poder circular. Continuemos. Después también, si tenemos el drill pipe metido dentro del pozo, bombear por el drill pipe o tubing y circular el pozo por el choke line. Es decir, bombeamos por el interior. Más que todo eso, esta parte nos sirve cuando estamos en el método de control de pozo. Es decir, metemos un lodo que tiene la densidad para matar o ahogar el pozo. Entonces, poder meterlo, llegar hasta el fondo, circular y salir de superficie y hacer el retorno por el key line, ¿no? Pero por el choke line. Sigamos. Bombear y realizar bullheading por el key line. También debe ser capaz para eso. Siguiente. Y también debemos tener en este sistema para poder monitorear las presiones, ¿no? La PCIBS, que es la presión de cierre inicial de las barras de sondeo, y la
PCIC, que es la presión de cierre inicial del casing. Es decir, cuando cerramos el pozo ante un descontrol, debemos tener estas dos válvulas para que nos permitan poder monitorear esas dos presiones, que son dos datos básicos necesarios cuando se aplica el método de control de pozo. Continuemos. Vamos a hablar sobre la configuración del sistema de control, ¿no? Dice, todos los RAM de BOP debe contar con un dispositivo de bloqueo. Es decir, que yo puedo activarlo y que impida de que por alguna forma se pueda abrir. Entonces, de un sistema de bloqueo, y eso debemos verificarlo. Es decir, ¿cuándo verificarlo? Si alguno por aquí trabaja en los pozos, en los equipos, ya sea de perforación o completion, cuando haga el checklist antes de iniciar el pozo, debemos ver de que todos estos sistemas estén activados y que exista el dispositivo de bloqueo, ¿no? Siguiente. Saber de que también los RAM variables pueden ser utilizados. Hay que ver también con la especificación del equipo, si el RAM está en condiciones de presión y temperatura y del fluido que va a correr de él, a través de él, que el RAM cubra todas esas condiciones, y también tener presente de que este siempre sufre mayor desgaste por ser un RAM variable. Entonces, tener presente que no es lo mismo el tiempo de un RAM variable ante un RAM fijo, ¿no? El variable significa de que yo lo puedo cerrar en diferentes diámetros. Entonces, a veces nos sirve, como le decía, para evitar y ahorrar tiempo de estar cambiando RAM entre el tubing y el casing, o perdón, entre el drill pipe y el casing. Lo que hago es, uso un RAM variable y puedo estar dentro del rango de ambas. Después dice que únicamente está permitido realizar las maniobras de intubación en pozos onshore de desarrollo con un casing. Continuamos. Bueno, aquí menciona lo que ya les había dicho, ¿no? De que debemos estar siempre presentes de cambiar el RAM al diámetro del casing que vamos a sellar. Y esta nota importante dice, la configuración de todo el sistema de control depende del tipo de pozo y de las presiones de trabajo. Es decir, si vamos a llevar solo con 2 RAM, con 3 RAM, lo vamos a ver ahora un poco más adelante esto, si lleva 2 RAM, 3 RAMs, uno ciego, uno de corte, uno RAM para el drill pipe, según las condiciones, si el pozo es de 3.000 PSI, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, ¿no? Digamos. Todo esto también, si quieren, lo pueden ver en detalle en el API, y nosotros más adelante, que lo van a mencionar ya casi al final, vamos a hacer un curso para el próximo mes sobre esto, donde vamos a ahondar más sobre el estándar 53, es decir, vamos a tratar todos los temas del estándar. Ahora aquí estamos tratando una parte, le decía, la parte de onshore y offshore con el BOP en superficie. No estamos hablando en completo del estándar, eso lo vamos a ver en un curso que se va a dictar el próximo mes, para que lo tengan presente. Luego, el stack de BOP, tenemos dentro del stack el BOP anular, es uno de los elementos que se coloca. Este tiene la ventaja, ¿sí?, de que cierra sobre cualquier medida, ¿no?, pero trabaja con un poco de rango de presión menos. Entonces, aquí dice, para pozos cuya masa sea igual o menor que 5.000 PSI, el BOP anular debe tener el mismo RWP de los RAMs del BOP. ¿Qué es la MAS? Es la, le demos un clic más ahí, es la presión anticipada que esperamos que vamos a tener en superficie, ¿sí? Entonces, recordemos esa presión de trabajo que tiene la BOP. Voy a repasarlo nuevamente, dice, para poder tener el mismo que los RAMs. Es decir, si yo tengo un pozo de 5.000 y mi BOP es de 5.000, los RAMs son de 5.000, el anular también va a ser de 5.000, debería ser de 5.000. Sin embargo, cuando ya tengamos, que es el segundo punto que nos dice, con un pozo de más de 5.000, vamos a poner 10.000, los RAM trabajan para 10.000, el estándar nos permite que el anular pueda ser de un rango inferior, es decir, de 5.000 PSI podría ser. Si es 10 el equipo,
el anular puede ser un valor, un rango menor, ¿sí? Está permitido eso. Como ven en la tabla, estos son los rangos. Si nos vamos a 10.000, el anterior inferior sería 5.000. Si hablamos de 15.000, el anular, o sea, los RAM 15.000, si vemos en la tablita, el anular puede ser 10.000. Está permitido eso. Pero no si es 15, el anular sea 5, no. Tiene que ser el anterior, no 2 puntos antes, ¿no? Ojo a eso. Continuemos. ¿Cuándo se debe utilizar un RAM de corte? Para pozos offshore. O sea, eso debemos tener seguro de que en un pozo offshore debemos tener un RAM de corte, es mandatorio, para que no nos pase lo de Macondo. Es decir, yo puedo cortar, ¿por qué? Porque también nos puede suceder no solo lo de Macondo, suceder una tormenta. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos, abandonamos el pozo y el equipo ahí de trabajo, que puede ser un yacap, un barco, lo que esté operando en ese momento, se puede separar del pozo y moverse a aguas más tranquilas o a zona más segura. Por eso es que debería tener siempre un RAM de corte. Y pozos también cuyo más sea mayor que 10.000 psi, o sea, la presión que yo espero que voy a tener en el pozo, como si sucede un descontrol, en la zona del reservorio, por decir, sea de 10.000 o va a llegar a 10.000, debemos tener un RAM de corte siempre, porque estamos hablando de trabajo con presiones muy altas. Entonces, ante cualquier contingencia, poder cerrar y poder separarnos del pozo. Es importante eso. ¿Qué más? Después, pozos en lo que la presión parcial de H2S es mayor a 0.05 psia en la fase gaseosa la más. Ahí ahorita les muestro la fórmula de cómo se calcula. Denme un clic más. Así es como se calcula la presión parcial de H2S. Es la concentración de H2S en partes por millón por el valor de la más que vamos a tener dividido un millón. Entonces, el ingeniero hace su cálculo de cuál va a ser la presión anticipada que se espera en el pozo, lo multiplica por la concentración de H2S que esperamos tener y lo dividimos un millón. Si ese valor es superior a 0.05, debemos tener un RAM de corte. Es decir, que esto está diciendo que en un pozo que tengamos un alto valor de H2S es importante. ¿Por qué? Porque el H2S también es un sistema corrosivo. Entonces, si tenemos algún problema de que haya alguna fuga de algo, podemos cortar y el pozo queda sellado. Para eso es que no dice que debemos utilizar RAM de corte. Continuemos. Algo importante aquí a tener siempre presente. Parece evidente que lo diga, pero a veces uno va y va el equipo está operando y no tiene montado todo el sistema. ¿Qué nos dice esto? Que debemos tener una key line, una choke line y un choke manifold. ¿Se acuerdan del dibujito de la BOP? La que tenía dos válvulas laterales a los lados. Una era la key line y la otra era la choke line. Debe tener los dos sistemas y también debe tener el choke manifold, que es con el que ya vamos a hablar más adelante, con el que controlamos cuando en un pozo se nos descontrola, con eso podemos mantener el control de ir haciendo el método de control de ahogo del pozo. Entonces, es fundamental que estén estos tres equipos. Muchas veces he visto que a veces ya están operando y el shock manifold no ha sido probado, no está montado. Total, dice, aún no llegamos al reservorio, después lo hacemos. No, si vamos a empezar a perforar, debe estar esto montado. Y lo dice el estándar, ¿no? Y tener presente de que esto también es un tema legal. Las compañías tienen un seguro por la operación del campo, del pozo, del yacimiento. Si nosotros no cumplimos esto, la compañía de seguro lo primero que viene es, cumplimos el estándar 53 y con eso ellos se agarran para no cubrir el seguro, ¿no? Entonces es importante también esto. Continuemos. ¿Qué nos dice del stack de BOP? Las válvulas utilizadas en el key line, choke line y choke manifold deben ser de pasaje pleno. O sea, no deben haber restricciones. Porque estas restricciones lo que hacen es que el chorro de fluido que viene con alta presión se incremente y baje y puede tener un sistema de erosión. Entonces, la idea es que sea de pasaje pleno. Continuemos.
al menos una de las válvulas del choke line debe ser operada de forma remota, ¿sí? Por ahí, en operaciones de workover, cuya masa es menor a 5.000, está permitido que ambas puedan ser manuales, ¿no? Pero lo mínimo es que una sea operada de forma remota en el choke line, ¿no? En las líneas, no sé si alcanzan a ver en este dibujito de la BOP, que se ven las dos válvulas ahí, entonces la que es del choke line debe ser una operada de forma remota. Entonces eso es importante. Continuemos. Después, hablando de lo que se ven abajo, los dibujos del choke manifold, dice que debe tener al menos dos estranguladores, ¿no? Para poder derivar el flujo. Es decir, en el primer dibujo, la parte de atrás es el frente. Entonces, con el derivador, o en el segundo dibujo, que es por el frente, donde se ve esa valvulita que tiene como un filete azul, por ahí viene la línea, esa del centro, por ahí viene la línea, ven las válvulas, entonces tiene que tener dos sistemas, ¿no? Es decir, que yo pueda derivar hacia el lado derecho, vaya el flujo por el lado derecho, y si por A o B esa válvula de shock, de control que está aquí, esa que se está mostrando, se me erosiona, se me gasta, se me daña, puedo detener el flujo de ese lado y lo derivo hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo ahora, ¿no? También van a encontrar como un sistema similar, ¿no? Como si fuera el espejo, y también puedo derivar por ese lado. Entonces debemos tener siempre dos lados, uno derecho y uno izquierdo. Debe ser capaz el shock manifold de tener ese sistema. Entonces no podemos hacer, digo, ¿para qué doble? Hago la mitad y trabajo con la mitad de válvulas. No, no, debe tener el sistema, debe estar conformado de esa forma, ¿sí? Eso también nos lo dice el estándar. ¿Ok? Continuemos. Los estranguladores, de los que estábamos hablando, que debe tener el shock manifold. Eso están definidos según la presión de trabajo. Mostremos la siguiente tablita. Y de qué forma deben ser, si pueden ser manuales o automáticas, ¿no? Pasemos a la siguiente. Ahí, por ejemplo, nos dice, si estamos hablando, miren que siempre estamos utilizando el término más, ¿no? Si tenemos una más de menor de 3.000, nos dice que en onshore no, los estranguladores de forma remota no aplica, o sea que puede ser ambos controles pueden ser manuales. Si es en offshore también, o en workover. Para los tres podrían ser esos dos que mostramos en ese dibujito, que por ejemplo en ese dibujo ambos ahí son automáticos o remotos. Para 3.000 o menos de 3.000 pueden ser manuales. No te exige que sean remotos. Si hablamos ahora de una más entre 3.000 y 5.000, para lo que es perforación o para offshore, al menos una de esas dos debe ser remota. Te exige que sea remota. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de presiones más altas. Entonces, poder manejarlo a distancia va a ser bueno en caso de algún riesgo. Si estamos hablando entre 5.000 y 10.000, si ven para workover casi siempre no aplica. O sea, para un equipo de workover sí podría ser manuales. Para perforación te exige que sigue exigiendo que una sea automática o remota. Sin embargo, para offshore ya te exige que las dos sean remotas. Y si es mayor a 10.000, tanto perforación onshore o offshore, ambas tienen que ser de operación remota. Entonces, eso es importante cuando uno va a hacer la configuración, cuando va a probar, por más que uno diga, pero si esto, yo tengo 10 años trabajando y nunca pasó nada, entonces, ¿para qué le voy a gastar en una válvula remota? Pongámoslo en manual. No, lo exige el estándar. Debemos cumplir con eso. Y con respecto a los diámetros de estas líneas, si hablamos de 5.000, para el choke line, vamos a hablar del choke line, debe ser de 2 pulgadas como mínimo. Si es de 3, mejor. Entre 5 y 10.000, de 3 pulgadas debe ser la del choke line. ¿Se acuerdan? Al lado de la BOP, ¿no? Esas líneas del choke line, de 3 pulgadas. Y para mayor a 10.000 PSI, de más, debe ser como mínimo de 4 pulgadas para el choke line. El choke line es la que va hacia ese manifold, la línea que va hacia este manifold, desde la BOP hacia ese manifold, debe ser
de 2, 3 o 4 pulgadas según la presión de trabajo. El keyline, sin embargo, siempre te lo exige mínimo de 2. Es decir, lo mínimo que puedo exigir es 2, podría ser también que sea de 3 o de 4. O sea, si queremos hacer todo estándar, que todo vaya a 4 pulgadas, está bien, pero lo mínimo que te piden es 2. Entonces, tener presente eso. Y después, como un comentario final, dice, en el sitio en que se operen los estranguladores, debe haber, lo que ya habíamos mencionado, un contador de emboladas y sensores de presión, ¿no? Para medir las presiones de cierre inicial de sondeo y la presión de cierre inicial de casing. Continuamos. Sondeo es el drill pipe, ¿no? O sea, para registrar la presión por directa en el drill pipe y por el anular en el casing. Debemos tener esos manómetros. ¿Qué más podemos decir? En pozos con una más de 3000 o superior, las conexiones. Ahora vamos a hablar de cómo deben ser las conexiones, cómo debe estar armado esta BOP. Dice que las conexiones de los elementos del key line, choke line y manifold que van a estar expuestas deben cumplir estas condiciones. Pongamos ahí, por favor. Deben ser bridadas o del tipo abrazadera y cubo. Y, es decir, no pueden ser roscadas. Si tenemos un equipamiento de más de 3000, ya no está permitido que el BOP sea armado con roscas. Todo debe ser bridado y todo debe ser las uniones soldadas. Y también se permiten esas que son tipo, como que unen dos flanches y son como dos medialunas de abrazadera, eso se refiere con la abrazadera, ¿no? Y lleva como dos espárragos de cada lado para sujetarla. También está permitido eso, más no roscadas. Y su construcción debe cumplir con el API SPEC 6A y el 16A. Estas dos specs nos hablan sobre el tema de cómo debe construirse y el material que debe tener la BOP, ¿no? Que no es tema de este webinar, pero lo menciono ahí para que sepan dónde pueden ir a buscar esto. Después, el diámetro interno de las líneas aguas abajo de los estranguladores, de esos dos estranguladores que estábamos hablando del shock manifold, debe ser igual o mayor que el diámetro interno de entrada y salida del estrangulador. Es decir, con lo que está viniendo el estrangulador, si este diámetro es de 2, de 3 o de 4, las líneas siguientes, las que están detrás, esas líneas que se ven que hay otras válvulas más, también debe ser del mismo diámetro. O superior, no puede ser inferior. Eso también nos dice el estándar. Continuemos. Perdón. El diámetro de las... No, sí, falta una más, por favor. Ahí. Eso. El diámetro interno de la línea de pánico. La línea de pánico es la línea cuando, si hay un descontrol, pasa directo por la válvula central y no se deriva ni a la derecha ni a la izquierda, sino la hacemos pasar de forma directa y al final hay otra línea que va directo al campo cuando ya va a quemar el gas. Esa línea de pánico, de venteo, también debe ser igual al diámetro interno del choke line. O sea, no puede ser más pequeñita, haciendo una reducción, ¿no? Debe ser del mismo diámetro. También es mandatorio esto. Continuemos. Debemos, cuando vamos a hacer unas pruebas, debemos estar primero asegurados de que las bombas estén apagadas. Vamos a hacer cuando queramos hacer el control. Sigamos. Después, vamos a hablar un poquito aquí de los acumuladores. Los acumuladores deben suministrar el volumen de fluido requerido para cerrar todos los componentes del BOP. Es decir, el acumulador, junto con los botellones con los que está conformado, debe ser capaz de cerrar todos los componentes del BOP. ¿Sí? Tener presente eso, es decir, hay un cálculo, cuando hagan el curso de Well Control, hay un cálculo donde determinas cuánto requiere cada uno de esos y este va a determinar la cantidad de botellones que debería tener. Entonces debe ser capaz de cerrar todo el conjunto de BOP.
Y después también ser capaz de abrir las válvulas operadas de forma remota, ¿no? Una de las válvulas es el HCR, la que estaba en el choke line. Después, la cantidad de paneles de control, es decir, cuántos paneles debo tener yo en locación, en el pozo, debe cumplir según estas condiciones. Pasemos ahí con la tablita para verlas. Nos dice, cuando es equipo de perforación, mínimo debe haber dos. Uno cerca del perforador y otro a una distancia segura, de tal forma de que pueda ser operado si es que el perforador no está en el lugar o esa zona está comprometida con algún riesgo y entonces puede ser operada a distancia. En workover, onshore, se exige mínimo una. Por ejemplo, workover es un poco menos restrictivo porque tenemos un pozo que está todo entubado, ¿no? Entonces por ahí se permiten algunas cosas, en este caso un solo control como mínimo. Y si el equipo, estamos hablando de workover offshore, también nos exigen que sean dos controles, ¿no? Uno, como les decía, cerca al perforador donde se encuentra la persona y otro que debe ser operado a distancia. Digamos. Y después, cuando se opera este sistema, el equipo tiene un valor de presión de precarga. Debemos estar seguros de que esa no caiga por debajo de ese valor de precarga cuando lo activemos, ¿sí? Entonces es muy importante. Sigamos. ¿Qué requisitos deben cumplir los paneles de control de BOP? Primero, uno, con que los comandos en el dibujito puedo yo controlar todas las válvulas, ¿no? Eso es lo importante. Después, contar con sensores, nuevamente, veníamos hablando que es importante de la presión de cierre del drill pipe y la presión de cierre inicial del casing. Debemos poder también monitorearlo de este panel. Permitir cerrar o cumplir todas las funciones que tiene el stack de BOP. Y cuando se disponga de más de un panel, uno de ellos debe ser de fácil acceso, que era lo que le decía, ¿no? Uno, por ejemplo, como dice ahí, ¿no? En el perforador y otro en otro lugar seguro. Continuemos. ¿Qué pasa si estamos trabajando con H2S o CO2, que son elementos que producen corrosión o erosión? Estos sistemas deben, o sea, el material con el que se hace la BOP debe cumplir con la NACE MR0175, ¿sí? Que es donde nos dice la calidad del material con el que se debe construir. ¿Por qué? Porque la BOP debe ser capaz de, si estamos produciendo H2S o CO2, que no se nos erosione, porque imagínate que si el equipo de control se nos erosiona, ahí sí está de adorno, no nos va a servir de nada. Entonces, es importante cumplir con esta norma, ¿no? Digamos. Vamos a hablar ahora de forma rapidita de lo que es el equipamiento auxiliar, además de la BOP que vimos y todo el stack. ¿Qué equipamiento auxiliar también utilizamos y que debe estar disponible en el pozo? Porque muchas veces estos equipos no están, o nadie los probó, o están tirados. Me ha tocado llegar a equipos donde vamos y está ahí, o no es a veces de la rosca del drill pipe que estamos utilizando, ¿no? Entonces, avancemos ahí, por favor. Uno de los elementos importantes es lo que se llama la inside BOP y la válvula FOS. A veces esta válvula, esa llavecita que está ahí de color verdecita que se utiliza para cerrar y abrir, esta válvula, por cierto, debe estar siempre abierta. Una vez que se monte, se cierra con la llave. Muchas veces esta llave no está, las he visto modificadas, le ponen un brazo más largo, le sueldan otra cosa, o buscan una Allen cualquiera, no. Debe estar la llave limpia en su sitio y en un lugar donde sea fácil de encontrar, ¿no? Entonces, eso es importante. La siguiente, por favor. Después también tenemos las Kelly Valve, o si tenemos Top Drive, la Top Drive Valve, que hoy ya Kelly casi ya no se utilizan. Estas válvulas también deben estar siempre en condiciones, funcionando.
debe ser de pasaje pleno para permitir realizar cualquier trabajo que se requiera hacer por la parte interna, y también debe ser del rey de presión de todo el sistema, ¿no? No podemos tener algo de menor presión. Eso es importante también. A veces nos olvidamos y tenemos una que no es de la presión necesaria. Imagínate, va a ser como un fusible, un punto débil, que ante la presión vamos a ver 10.000 y si esto es 5.000, ese es el punto débil que va a causar un problema. Continuemos. Y después esto, el triptán. Este es otro tema que muchas veces en los equipos el triptán no funciona, el medidor está descolgado, el flotador no está funcionando. Entonces, esto es importante. No le damos mucha importancia a estos equipamientos. Entonces, este es un equipo que debe estar siempre trabajando y respetar lo que dice aquí, ¿no? Dice, todos los equipos de torre deben tener un triptán cuyo volumen se encuentra entre 30 y 100 barriles. Debe ser pequeño también, ¿no? Y no tan pequeño, por eso dice entre 30 y 100 barriles. ¿Por qué entre 30 y 100 barriles? ¿Por qué el mínimo de 30? Porque si se acuerdan que cuando uno habla de key tolerance, cuando ha visto la parte de well control, cuando habla de key tolerance, el valor mínimo que debe tener, generalmente que se utiliza para operaciones de pozo de desarrollo, está hablando de 25 barriles. Entonces, por eso es 30, porque debe poder registrar 25 barriles el key tolerance. Entonces, por eso, y debe, dice, permitir detectar cambios de volumen de al menos 0,5 barriles. O sea, debe tener un registro para poder saber cuando el nivel de ese tanque vaya incrementando de medio barril en medio barril. Es decir, no sirve decir, bueno, como mi triptán no funciona, voy a usar la pileta del equipo, que es más grande. No, porque vamos a perder la cuenta. Entonces, importante tener el triptán, porque esto nos permite saber cuánto lodo ha retornado en el caso de una urgencia, cuánto ha retornado, cuánto gas ha entrado al pozo y qué método de control vamos a aplicar, ¿no? Entonces, si estamos en riesgo de fracturar el zapato o no, entonces todo eso es importante, tener esta medida del triptán, ¿no? ¿Continuamos? Vamos a ver ahora sobre las pruebas de presión y funcionamiento que debemos aplicarle a estos equipos, ¿no? Vamos a ver el videito rápido antes de que hablemos. Aquí está un videito más o menos donde nos muestra cómo actúan los RAM, cómo actúa el Chevron, ¿no? Como para que se hagan una idea. Es un video que Cameron tiene y que dispone de sus equipos. Toma Cameron, también existe Schaffer, ¿no? Pero el equipamiento más usado es un Cameron. Ahí pueden ver cómo está bajando el drill pipe. Vamos a poner, ahí está mostrando como que hay un descontrol. Ahí se van a activar los RAM, el de abajo, ven que se está moviendo, que es el RAM del drill pipe, cierra alrededor del drill pipe, ya no permite el flujo, y ahora van a hacer un corte. Miren cómo funciona el RAM ahí, que va corriéndose y corta la cañería, ¿no? Ahí cortó y sella el pozo, ¿no? Y podemos recuperar esa parte, ¿no? Si en caso, vamos a ver, se nos quedó en pesca, no podemos recuperar esto, hay algún riesgo y hay descontrol, y no lo podemos controlar, podemos aplicar este sistema, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las pruebas de presión? Dice que, o sea, esto lo tenemos que ejecutar porque con esto vamos a comprobar el funcionamiento del equipo, que el equipo esté en condiciones para cuando sea necesario, cuando sea requerido, pueda funcionar, ¿no? Entonces siempre debemos hacer estas pruebas, es mandatoria. Después, los elementos de la BOP debe tener una inspección no destructiva vigente y que la verificación del equipamiento no tenga golpes o deformaciones. Eso es muy importante. A veces los vástagos con los que corren los RAM están doblados, deformados, desgastados. Eso también debemos verificarla. Y cuando se hace una inspección de este equipo, cuando lo mandamos a alguna empresa para hacer una inspección, debemos estar cerciorándonos que cumpla con el estándar 53 y con el 16A, que muchas veces hay compañías que no hacen eso, sino lo que dicen, nada, mira, si es un equipo tan grandote, es tanto acero, ¿qué le va a pasar?
Hale nomás una limpieza y engrasado y listo. Y no es así, ¿no? ¿Continuamos? Vamos a hablar ahora de la frecuencia de prueba de la BOP. ¿Sí? ¿Se acuerdan la frecuencia de prueba de los sistemas de BOP? ¿Mm? Dice, primero, una vez instalado y antes de ser puesto en servicio operativo. Esa es la primera prueba que le debemos hacer, ¿no? O sea, cuando ya una vez que la montamos en el pozo, ahí hay que hacer una primera prueba. Siguiente. Si nosotros por alguna situación desconectamos la BOP, reparamos algún elemento o cambiamos los RAM, cuando le decía el cambio de drill pipe por un RAM del casing, cuando hacemos esto, tenemos que nuevamente probar la BOP. Recuérdense eso, porque muchas veces dicen, no, pero si lo abrí rapidito, lo abrí, saqué el RAM viejo y puse o el RAM de una medida, puse el otro RAM y lo cerré. ¿Para qué voy a probar todo otra vez si no hice nada? No, tenemos que probar al menos ese elemento que hemos movido, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Y esto que sí es mandatorio, cada 21 días tenemos que probarlo. Es decir, desde el día que lo probamos, si no hemos movido nada, hay que probarlo cada 21 días. Y acá viene una pregunta que dice, fuera de locación, la prueba de presión offline del stack de BOP y demás elementos, ¿se considera vigente? Ahí podrían responder algunos, a ver qué dicen. Si yo hago una prueba fuera de locación, vamos a poner en la base de la compañía de torre, le hace una prueba, listo, salió todo bien y la traigo con mucho cuidado al equipo. ¿Esa prueba es considerada válida? Roberto, buenas noches. ¿Qué piensan ustedes? Por ¿Sí, acá, no? Romero por acá, ¿me copia? Sí, Homero, te copiamos. Sí, no es válida porque todas las pruebas de DOP deben ser monitoreadas o supervisadas por la empresa en este caso, la operadora y la empresa que te está brindando el servicio del taladro. Y debe tener registro fotográfico firmada por ambas partes para que todo el mundo esté claro y consciente de que la prueba fue exitosa. Ok, sí, o sea, así esté la compañía operadora en la locación mirando o en la base de la compañía mirando la prueba, no es válida, ¿no? Pasemos ahí un clic, por favor. Continuemos ahí con la... O sea, en realidad eso, no es válida, ¿no? Porque la hicimos fuera de la locación. Y así haya todo el mundo estado observando esa prueba, no es válida, sino hasta cuando llegue al sitio. ¿Sí? Ok, continuemos. Las pruebas de presión o la primera prueba que se hace al inicio del contrato, es decir, cuando el equipo por primera vez llega a un pozo y va a hacer su primer pozo que va a ejecutar, dice que todas las válvulas deben ser probadas en la dirección de circulación del fluido. Eso es lo primero. O sea, ¿en qué sentido va a circular el fluido a través de ese elemento? En ese sentido debemos hacer la prueba. Eso es lo primero. Como segundo, se debe realizar a la presión de trabajo del elemento, no a la más. Recuerdes eso. Vamos a suponer, yo tengo un equipo de 10.000 PSI y el pozo tiene una más de 8.000. No la debo probar a 8.000. La debo probar a 10.000, que es lo que el equipo, o sea, la presión de trabajo del equipo. La primera vez, acuérdense eso, es solo la primera vez a 10.000 PSI. Por más que el pozo tenga menos. Va a decir, pero ¿para qué la prueba 10 si el pozo solo trabaja 7? No. La primera vez tiene que ser a la presión máxima del equipamiento. Recuérdense eso. Las subsiguientes sí van a ser. Continuemos. Dice, en caso de que la BOP sea una capacidad superior a la más, la prueba se podrá realizar al valor del mayor presión de trabajo del cabezal que se utilizará. Eso sí te permite. A la presión del cabezal, es decir, si, como le dije, el pozo es de 7, el cabezal es de 10 y mi BOP es de 15, lo puedo probar a 10, porque es la presión máxima del cabezal, pero no a la más. ¿No? ¿Sí? No sé si se entendió ahí. Continuemos. Y te pide como fluido de prueba que sea agua o
agua con aditivos. Es decir, un fluido que sea muy estable, no tenga mucha suciedad, ni que tampoco sea, como decirle, un poco compresible, que se pueda mover. ¿Por qué? Porque a veces el vaciaceite, por ejemplo, que es una emulsión, es un fluido que tiende mucho a entrampar dentro del fluido gas. Entonces, se hace más complicado hacer esta prueba. Por eso, la primera prueba te la recomiendan que sea con agua o agua con aditivos, ¿no? Es un fluido bastante limpio. Sigamos. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas siguientes. Esta es la primera. Vamos a suponer, continuó el proyecto, sigamos haciendo más pozos, termina un pozo y un DTM. Esas pruebas subsiguientes dicen nuevamente que debe ser probada siempre en la dirección del flujo. Continuemos. Ahora sí se debe o se puede probar a la más que vamos a esperar del pozo, porque ya le hicimos la primera al RWP. Aquí debe ser a la más, si está permitido hacerlo. Continuemos. Y también hay un poco más de flexibilidad con respecto al fluido de prueba. Puede ser agua, agua con aditivos, ya puede ser un fluido de perforación o un fluido de completación para el caso de que estamos en completion o workover. Sigamos. Dice que las pruebas de presión durante la certificación del stack de BOP deben realizarse a la presión del trabajo del componente. Ahí sí no te permite que sea del cabezal, de ningún lado, porque no sabes a dónde va a ir el elemento. Entonces, cuando se hace una certificación del equipo en alguna compañía autorizada para hacer inspecciones y certificaciones, debe ser a la presión con la que está diseñada el equipo, ¿no? ¿Sí? Eso es mandatorio. Continuemos. Después aquí, bueno, una tablita que no se lee muy bien, pero igual la quise poner porque estaba ahí, está muy bien. Ahí esa parte para... Cuando se hacen, hay dos pruebas que se le hacen, una prueba de baja presión y de alta presión. La de baja presión debe ser siempre en el rango, todos los elementos como ven ahí, que menciona la BOP, los RAMs parciales, RAM total, todos deben probarse, el T-line, Chow-line, todas deben probarse entre 250 y 350 PSI. Hay un error ahí, un valor que dice 350, hay uno es 350, ¿no? Es entre 250 y 350 valores, 350 PSI, perdón, en baja. Y en alta, aquí lo mencionan del otro lado, dice que, por ejemplo, para el anular, a la más o al 70% del RWP, del BOP anular, ¿no? Si es para una RAM, al la más. Y así menciona más abajo, por ejemplo, dice para las válvulas, al valor de la más. O sea, en general, las pruebas las hacemos al valor de la más. En alta. En baja, de 250 a 350, y en alta, como he dicho, a la más. A no ser que sea la primera, que ya lo mencionamos, que debería ser a la presión del elemento. Continuemos. Después, ahora, esa prueba uno la hace, pero debemos ver qué criterios de aceptación, o sea, cuándo consideramos que esta prueba es buena o no está en condiciones, ¿no? Dice que se debe realizar durante al menos 5 minutos con una presión entre 250 y 350 para la baja, ¿no? Estamos hablando de la prueba en baja. Continuamos. Y te permite que una vez que termines con la prueba de baja presión, puedas de ahí subir, pero no al revés. Es decir, si hago la alta, después le bajo la presión para medir la baja, no. Tendrías que desfogar todo y volver a hacer, si quieres hacer nuevamente la presión en baja. Entonces, de baja a alta sí te la permite hacer. Es decir, pruebo a 250, 350 y de ahí incremento la presión para llegar a la presión en alta. Eso está permitido, ¿no? Continuamos. Para las pruebas de alta debemos cumplir ciertas condiciones, ¿no? Continuemos ahí. Son dos condiciones que debemos cumplir. La primera es, como la anterior, durante un periodo de 5 minutos de evaluación, la presión debe permanecer estable o con una tasa de caída menor a 10 PSI por minuto. Es decir, casi que se va haciendo como asintótica la curva. Ahorita vamos a mostrar un dibujito para que lo entiendan, pero eso es lo que debe pasar. Y la segunda condición, que debe permanecer
que la prueba debe, durante ese periodo, debe permanecer igual o mayor que la presión deseada, ¿no? ¿Sí? O sea, es decir, si la presión va cayendo y nos cae por lo que el valor que deseamos, no es válida. Pasemos a la siguiente. Esta presión, si le damos un poquito más, debemos estar con la precaución de que debe ser un 5% o 500 PSI más, la que sea menor. No debemos pasar, tampoco es que nos podemos ir muy por arriba de la presión de prueba. Debemos respetar estos dos valores, ¿no? 5%, 500 PSI, la que sea menor. Sigamos. Aquí en este grafiquito vemos ahí con la línea azul cómo va subiendo la presión. Vamos a poner la presión deseada de la línea roja. Vamos con la presión un poco por arriba de ese valor. Luego paramos bomba, la presión comienza a estabilizarse, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y vemos que con la azul más oscura como que se va haciendo asintótica. Entonces, esa es considerada buena presión. Vemos que donde ya empieza a estabilizarse, de ahí vemos que pase 5 minutos, como se ve en el grafiquito, y esa es considerada buena prueba. ¿Sí? Si en cambio, como se ve abajo ese dibujo, la presión no se hace asintótica, sino sigue cayendo, es considerada una mala presión, ¿no? Entonces deberíamos ver qué está pasando, dónde está la fuga, por qué continúa cayendo la presión, ¿no? O a veces el circuito puede tener aire, algo de eso, ¿no? Entonces debemos chequear eso. Continuemos. Después ahora vamos a hablar el tiempo en el que deben los elementos cerrarse, ¿sí? Porque esto no es tampoco de que infinitamente vamos a esperar mucho tiempo para que el elemento se cierre. Si estamos hablando de los RAMs, la parcial y total, y el RAM de corte, si el elemento está y es menor de 18 3/4, es decir, una VOP de 18 3/4 o menos, el elemento, cada uno de estos elementos deben cerrar en aproximadamente 30 segundos. Entonces, eso es importante, el tiempo de cierre. Si en cambio el elemento es de mayor diámetro, o sea, la VOP, una VOP de mayor de 18 3/4, debe cerrar en menos de 45 segundos, máximo 45 segundos. Cuando estamos hablando de las válvulas a distancia, del key line y el short line, estas siempre deben cerrar en 30 segundos. Entonces, eso es importante. Las válvulas actuadas que dijimos que debía haber siempre mínimo una, esa debe cerrar en 30 segundos. Debemos tener presente eso. Continuemos. Ahora, cuando hacemos una prueba, como dijo por ahí Homero cuando mencionó del registro, también cuando lo hacemos en el sitio debemos registrar eso porque eso es importante. Entonces, ¿qué debemos registrar? Presión máxima, presión mínima alcanzada durante las pruebas. Es importante el registro. Si a veces lo hacemos en este disco de prueba, debemos dejarlo registrado. Si usamos el TOT o Payson, también debe estar registrado ahí. Presión del acumulador, cuando cierra un componente para realizar la prueba, con qué presiones se cerró, también debemos registrar ese valor. Sigamos. Después, registro de la presión de prueba versus tiempo, también en cuánto tiempo se hizo los cierres. Tener en cuenta que para que sea identificado cada componente probado, se debe escribir manualmente, si es que no hay forma de registrarlo, pero debe estar registrado qué elemento se ha probado. Como dice ahí, ¿no? Un RDE es un registro eléctrico, un registro de monitoreo eléctrico, que puede ser componente probado, qué componente se probó en ese momento, cuál fue el resultado de la prueba, si fue satisfactoria o no satisfactoria, y el tiempo de apertura y cierre del preventor anular y los RAM, ¿no? En qué tiempo se probó o se cerraron, que los que mencioné anteriormente, ¿no? Esto de los 30 segundos, los 45 segundos. Después, las pruebas de presión y funcionamiento deben quedar asentadas, ¿no? En el sistema de registro de datos electrónicos, el sistema que utilice la empresa, ya sea, como les decía, hay muchos, ¿no? Sistema Payson o Totco, por dar unos ejemplos. Entonces, esto es lo que vamos y tenía para mostrar el día de hoy. Como le digo, esto es como
como un bocadillo de lo que vamos a hacer, un curso que estamos ahí preparando con M&M Contratistas para el próximo mes. En este curso vamos a ahondar más en todos estos puntos. Aquí básicamente lo que queríamos hablar es la BOP, qué pruebas debemos hacer, qué valores, qué tiempos y qué consideraciones deberíamos tener, diámetros también, pero en más detalle vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar también un poco más de offshore, de BOPs submarinas, las pruebas que debemos hacer. Entonces todo esto lo vamos a mirar más adelante en un curso que ya ahí María Paz ahorita le va a hacer comentarios, ¿no? Así que les agradezco a todos por su presencia y la dejo con María Paz para que continúe y haga el cierre, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Roberto Bermúdez. Bueno, el tema que se tocó el día de hoy es el preludio del próximo curso que se va a aperturar el 21 de mayo, que tiene por título Aplicación normativa del estándar API 53, Sistema de Control para Perforación de Pozos. Este curso tiene como objetivo transferir a los participantes las habilidades técnicas y prácticas requeridas para interpretar y aplicar los requisitos de la norma API 53 para la instalación y las pruebas de los sistemas de equipos de prevención y de reventones en plataformas de perforación terrestres y marinas, barcazas, plataformas fijas y plataformas flotantes. Asimismo, el curso también tiene objetivos específicos que van a ser desarrollados durante las 6 clases que dura el curso. Finalmente, los participantes optarán por un certificado de aprobación o una constancia de participación. El modelo del certificado es el que está en el costado izquierdo, como podemos visualizar, y dicho certificado está a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú y de MM Contratistas. Señores, si alguien tiene alguna pregunta para el expositor, pueden realizarlas, por favor. Y por el momento vayan completando la encuesta de satisfacción para confirmar su asistencia al webinar y su certificado. Gracias. Por ahí vi que Dustin Rodríguez creo que fue el que escribió cuando hablé de las conexiones de grapas. Sí, es la Grey Lock, ¿no? Exacto, es esa misma la que mencionas, Dustin. ¿No? Excelente exposición, breve, clara, directa. Y bueno, hay que esperar que empiece el curso para ver si nos inscribimos. Pero fue bastante directo y bastante sencilla de asimilar. Lo felicito. Ok, muchas gracias. Sí, la idea era más que todo entender, porque muchas veces uno va hacia una norma y si ustedes ven las normas API, sobre todo, es puro texto, ¿no? Está lleno de texto y a veces uno tiene que estar leyendo y releyendo para entenderla y después, si uno la asocia con la práctica, entonces la idea era asociar la experiencia que tengo de lo que he visto y ir mencionándola en la norma, cómo lo va diciendo y para qué sirve y el por qué lo dice, ¿no? Que debemos aplicar, ¿no? Entonces, esa fue la intención de esto. Como les decía, con el curso vamos a ahondar más y tratar de hacer siempre bastante gráfico para que sea entendible. Y que no nos pase a nadie esto de Macondo, ¿no? Que fue una tragedia muy grande, ¿no? Bueno, yo les voy a compartir. Rodríguez. Ahí escribió Homero. Gracias, Homero, por, por tu agradecimiento. Verga, pero cuenta. Creo que estamos bien, digamos. Bueno, agradecerle a todos. Veo que no hay preguntas, no sé, no entendieron nada o estuvo muy bien y entendieron todo. Así que la verdad que muy bueno todo, ¿no? Roberto, Roberto, buenas noches, ¿cómo buenas estás? noches. Una consulta por aquí, Juan Lozada. Hola, Juan. Sí, adelante. Roberto, una consulta práctica dentro de tu experiencia. No sé si alguna vez te ha tocado estar en una situación donde se ha tenido que cerrar completamente el pozo, eh, todos los ran del pozo y hasta cortar la tubería. Yo creo que eso ya es la última que se debe hacer para matar un pozo, ¿no?
pero luego de ello hay otra opción de recuperarlo, puesto que hay herramientas abajo para no dejar todo los hole. No sé si dentro de tu experiencia te ha pasado alguna de estas situaciones como para que nos puedas compartir. Gracias. No me ha pasado lo del corte. Lo que sí me sucedió una vez, algo parecido, es decir, estábamos en un equipo de workover, habíamos ido a limpiar un pozo que estaba abandonado y queríamos recuperarlo, un pozo muy viejo, y en superficie se ve que lo habían tirado como tierra y piedras. Entonces, cuando empezamos a limpiar, se ve que debajo de esa mugre se había formado un bolsón de gas y nos tiró la tubería hacia arriba. Y lo que hicimos fue cerrar la BOP, cerramos el RAM, no teníamos elemento de corte porque era un equipo de workover, y por la directa se nos empezó a fugar gas, porque la tubería al sacarla, al empujarla, la dobló. Entonces lo que hicimos fue, vino una empresa con un elemento crimpiador, como un cortador, y lo colapsó al tubo. Y una vez que lo colapsó, lo selló, y después en esa tubería le hicimos un agujero en la parte baja y le pusimos como una válvula y por ahí inyectamos fluido y ahogamos el pozo. Lo hicimos de esa forma. Pero en caso que suceda lo que tú mencionas, que tengamos que cortar, la tubería se va a perder y se va a ir hacia abajo, lo que tenemos es un elemento de pesca, hay que conocer, por eso siempre también hay que conocer bien los diámetros de los elementos que está bajando en el pozo y vas con un elemento para pescarlo, ya sea una pesca por fuera, si te permite el diámetro del hoyo y el diámetro de la herramienta, o ir y pescarlo por dentro. Por fuera, generalmente los overshot que existen para pescar por fuera, o con un spear o por ahí en algún lugar le llaman cangrejo, van y lo pescan por dentro y recuperas el elemento, ¿no? Pero se supone que si tú lo soltaste, lo primero que tienes que hacer una vez que soltaste el elemento, que fue porque se te vino el pozo, es controlar, hacer algún método de control. En este caso, como perdiste la tubería, tendrías que aplicar el método volumétrico, que es que vas inyectando fluido y vas desfogando el gas. Inyectas fluido y vas desfogando el gas para controlar el pozo. Y cuando ya lo tengas medianamente controlado o controlado, ingresas una tubería hasta la profundidad que puedas bajar, circulas, ahogas el pozo y ahí recién podrías ir a pescar el elemento, ¿no? Lo primero es controlar el pozo. Una pregunta, Roberto. Cuando Sí. hablaste de los acumuladores, yo trabajo con la intervención. Entonces nosotros Ujú. manejamos ciertos ciclos porque ellos no van a ser, como te digo, permanentes. Eso es solamente para activar y desactivar. Para la BOP, ¿cuántos ciclos se pueden hacer con la cantidad de presión que tienen los acumuladores? Debería ser capaz de cerrar, abrir y cerrar. Ok, 3 ciclos, pues. Tres Listo, ciclos. Ujú. listo. Bueno, ok. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Luis González por acá. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Roberto, magnífica la presentación. Yo también cuento con experiencia, principalmente en Well Intervention. Algo ahí que quería remarcar, solamente por hacer el comentario, por qué se enfoca el API 53 en lo que es la prueba directa, ¿no? Porque, bueno, que te lo doy como comentario, ¿no? Nada Ujú. que decirle, es porque existen las pruebas negativas, ¿no? Las pruebas negativas que no son en el sentido de la dirección de flujo, pero como no son válidas, ellos mismos lo están diciendo ahí, no podemos aplicar prueba negativa en ese momento que se hacen las pruebas al BOP. Ese era el comentario que te iba a hacer. Nosotros, por ejemplo, en Cold Tubing, lo que son las válvulas check, si las probamos en negativo, Ujú. las tenemos porque no hay forma de probarlas en positivo. Entonces, siempre tenemos alrededor de 7, 8 pruebas positivas y 2 pruebas negativas normalmente en Coltune que no se pueden hacer positivas. Entonces, Ujú. te hacía ese comentario solamente como añadidura a tu presentación, pero bastante clara, directa y efectiva, ¿no? Está muy, muy bien. Excelente, muchas Ok, gracias. Luis, muchas gracias. Sí, correcto lo que tú dices, ¿no? Porque por ahí, digamos, el cold tubing también tiene su propio estándar que también lo menciona y también hay que tomar eso. Y en esto es más de equipos, ¿no? De perforación, ¿no? ¿Sí? Así que gracias por la mención, Luis. Importante ese comentario, ¿no? Porque a veces hay elementos
que no pueden cumplir lo que dice, entonces hay excepciones, ¿no? Pero está fuertemente justificada. Así que gracias. Bueno, si es que no hay más preguntas, damos el cierre. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias, ingeniero Roberto Bermúdez. Y eso sería todo. Buenas noches. Ok, muchas gracias a todos, gracias por su presencia y los esperamos a ver si en el próximo mes, ¿no? Bueno, Muchas gracias. Te buenas doy noches. El agradecimiento También. al ingeniero Roberto Bermúdez por tan magnífica presentación, ¿no? El colegio, el Comité Local de Talara siempre trabajando con la finalidad de capacitar a nuestros colegas con las tecnologías modernas. Muchas gracias, Roberto. Esperamos la concurrencia de nuestros colegiados a tan magnífico curso. Muchas gracias. Hasta luego con todos. Ok, gracias. Ahí la oportunidad también de ir viendo amigos, ¿no? He visto por ahí a varios Acá. colegas que trabajaba antes, están por ahí, así que también sirve esto para unirnos, ¿no? Así que gracias. Gracias, Henry.